Lo único que puedo decir después de esta lectura es que gracias a Dios no tenemos el cóctel después. Quisiera, antes de continuar con nuestra última exponente, dar la bienvenida a un nuevo poeta que viene desde Perú, que trajo a todos sus alumnos desde UTEP, que créanlo, a las 5 de la tarde en el puente es un verdadero odisea. Miguel Ángel Zapata, muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Y vamos a ver la última de nuestras poetas. Ella viene más cerquita, de donde hacen buenos quesos. ¿Todavía hacen buenos quesos? Sí, todavía hacen. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Sí? No voy a decir fecha de nacimiento porque esas cosas no se dicen en… en 1976 obtuvo el Premio Nacional de la Juventud otorgado por el gobierno federal, consistiendo el premio en un viaje por varios países de Europa, Asia y África. Posteriormente se dedicó a la música profesional, que en un tiempo difunde el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sigue escribiendo y algunos de sus amigos coleccionan y publican eventualmente sus textos en periódicos y revistas del Estado. Es hasta 1994 cuando se decide a sacar sus textos de los cajones y empieza a asistir al taller de literatura de Enrique Cortázar de Ciudad Cuauhtémoc y es miembro activo de la revista Voces de Tinta de esta ciudad. Y así por el estilo, su currículum sigue creciendo, pero creo que más importante es oír la voz de María Dolores Guadarrama Orozco. Muchas gracias. Bueno, pues después de tan tremendo paquete, a ver cómo nos va. Muchísimas gracias a licenciado Tafoya y desde luego muchísimas gracias a Isla Campbell, que nos hace posible esta maravillosa oportunidad de decir lo que pensamos y lo que sentimos, de exponer nuestra poesía. Muchas gracias, Isla, de todo corazón. Bien, iniciamos con este poemita que se llama Santo Domingo. Vamos a romper así medio drásticamente. Muy lindo tu trabajo. Santo Domingo. Ácido vómito que moja la tierra, Gabriel Arcángel, que hace sangrar la noche silenciosa, aullar los perros callejeros. Se fueron apagando las voces, extinguiendo el murmullo en el zócalo inmenso de Oaxaca, las anchas piedras del pasado, Gabriel Arcángel, los verdes sabinos de tu tierra, la dulcísima voz de la mixteca arde en el vino azul que exhala la montaña, hartas del polvo que enturbia la memoria, Gabriel Arcángel, verdad que distorsiona el tiempo. Ahí está, me dijiste, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. Mudas piedras siempre tan circunspectas, llora, Gabriel Arcángel, por tus divinos ojos de demonio asustado. Solo rompe este silencio el tic-tac y el gorjeo de los pájaros sobre los cordones eléctricos. Esta mañana gris, mayo es una interrogación. La primavera no aparece y los pétalos de las flores se esconden. Algo que pesa más que este silencio, cualquier perdón a medias que lastima, dolor intolerable que agoniza y no muere, espinas que florecen de noche, que se incrustan en la yema de mis dedos. Mayo, qué gris te has vuelto ahora. Rueda la tarde con el ritmo imperfecto de la modernidad. Domesticados ruidos se confunden, se hacen uno con el vuelo de los pájaros urbanos, las vulgares quimeras, intocables imágenes en el cerebro nuestro. Agosto responde a la humedad y florece, mientras en las calles sin pavimento se alzan furiosas las lenguas de lodo para que las ansiosas mujeres luchemos con el polvo. Inmóvil, el cielo ve cambiar de piel las víboras en los montes cercanos,
Los tordos dan saltos de dos en dos en los andamios de las casas. Todo es normal aquí, en la retina cuadrada de los ojos. Oscuras palomas bordan las azoteas en las tardes de otoño. La luz dibuja la línea de las nubes. Los días del verano se han ido. Anciana, qué extraña lengua masculle tu boca, con esa piel oscura pegada de tus huesos, con ese miedo amargo al frío venidero. El tiempo avanza, es cierto. La penúltima estación del milenio se marcha, se va muriendo lenta en su carro de fuego. No basta el vuelo de los pájaros que bordan el altísimo cielo, ni el blanco de las nubes ajenas, ni el verde mate de los pinos. Estoy cansada, a punto del quebranto, como quien carga leña verde sobre su espalda. A lo lejos, inamovible, la línea de los cerros dibuja el paisaje, mientras los ruidos humanos distorsionan el eco del silencio y la basura se junta a ras de las banquetas. Tanto me cansan las gastadas palabras y este desamparo que me toca en el alma. Mundo viejo y cansado, renovándose en la angustia de los que son sus pasajeros. ¿Acaso un claro encuentro que nos deje solos? Estrellas que se ven en los estanques de la luna, la soledad, alfombra del deseo, imperfecta rareza, perfecta y deliciosa, largos silencios que agudiza el oído, vertigínea del eco manifiesto. La soledad blande sus dedos largos, aprieta la yugular hasta saltar la sangre por entero. Es esa puerta azul, ese ruido que se oye en la calma, la puerta rosa del deseo. La soledad nos ladra como un perro, clava sus ojos de lámpara en la noche, en la oscura claridad de la nada. Y para terminar, bueno, dos más. Este se llama Asunto Peligroso. Algunas veces me he vuelto loca mirándome al espejo. Inmóvil, viajo en el alféizar de mi cuarto, mientras banderas amarillas ondean al fondo de la calle. Y esta última prosita poética, 7 actos para un balagardo. Primer acto. He pensado en tus ojos oscuros, en tu risa y tu rabia, en tus amadas. Me he visto en el espejo y sé que hay algo de ti en mí, pero eso no importa ahora, tal vez no importe nunca. Viene el tiempo extraño del encuentro, la hora exacta del dolor y la vergüenza. Segundo acto. Afuera llueve, con una lluvia menuda que solo en apariencia no te moja, pero que luego de un rato, bajo el cielo negro, la humedad te afloja los músculos, te ablanda los huesos, te moja el alma. Tercer acto. Llueve en abril, la tierra cede, generosa se abre al contacto del arado, húmeda y roja. Halagados ojos de ver la hinchazón en las jarillas y los matorrales, pájaros recién nacidos, animales en celo. Cuarto acto. El mediodía tiembla y contiene las cosas del mundo, gime como una joven a punto de parir, envuelta en una enorme sábana gris. ¿Cierto? La soledad se vuelve fiera compañía, inseparable amante. Quinto acto. Las nubes se amontonan en el cielo, los surcos reclaman la lluvia, resplandece la luz antes de la descarga. Llueve con sol, están saliendo las ánimas del purgatorio. Pido un deseo, miro arriba, pienso en ti. Sexto acto. Desear así es peligroso. El rayo se mete en el encino,
y ni el estrépito de la lluvia puede detener las llamas. Mi chaqueta amarilla vuelta agua, mundo extraño, con luz de sol, árbol en llamas, bajo el aguacero infinito. Séptimo acto, delicia de la luz, horror del rayo. Quise experimentar el frío hasta llegar al blanco de los huesos. Entonces me di cuenta, Balagardo, que desde noviembre estaba muerta. Muchas gracias. Cinco voces que están aquí entre ustedes para iniciar un diálogo, una plática. Yo voy a decir algo, pero creo que las palabras sobran. Creo que lo más importante en las preguntas y las contribuciones que ustedes puedan hacer a este coloquio. Comentarios, preguntas. Laura. ¿La primera o la segunda? Sí. No sabe, no encuentra, o sea, no sabe qué es lo que es. Está abierta a muchas posibilidades. A mí realmente es lo que me interesa, que esté abierta a cualquiera de esas tres posibilidades. No me gusta mucho implicar el sexo en esta cuestión que decía sobre mi condición de mujer. Creo que no es lo que menos me interesa, pero podría aplicarse perfectamente a la persona que lo lee y se identifica de esa manera. Nada más. Muchas gracias, qué bueno que le gusta, muchísimas gracias. No vamos a salir contigo. Yo. No, Agustín, pues mire, la verdad es que en mi caso particular yo escribo cuando tengo necesidad de hacerlo. Es decir, no es propiamente un oficio en el que se está trabajando porque se piensa sobrevivir a base de eso, no, es una necesidad vital. O sea, yo escribo porque tengo necesidad imperiosa de hacerlo. Y se plasman las palabras mucho de acuerdo a la sensibilidad o aprehensión de la realidad del momento. En otras ocasiones sí hay un trabajo poético, pero también dictado por una necesidad imperiosa de escribir. Por ejemplo, yo los 4 poemas que escribí para el nombre de la rosa, los hice después de haber terminado la primera edición del Cancionero de Guillermo Prieto. Estaba exhausta del trabajo y me encerré a hacer esos poemas, me encerré como unos, no sé, 8 días, no me acuerdo, para hacerlos.
y los trabajaba con, no sé, pero trabajando con la sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? Dos cosas que van de la mano. Los poemas que escribí para Diana, a la muerte de una prima, los escribí en un estado anímico, lloraba y me limpiaba el moco y escribía un verso. Y luego hay cierta corrección, pero muy mínima, que no va nunca en contra de aquella sensibilidad que los motiva. Entonces, una búsqueda poética, el fondo y la forma nunca viajan inseparados, son inseparables. O sea, siempre la expresión material, digamos, el texto en sí mismo, expresa una forma de sentirse frente al mundo, frente a la realidad. Entonces, en ese momento de la creación surgen muchas voces, lo que llamaba Julia Kristeva la intertextualidad, y ahí están plasmadas y se manifiestan de distintas formas de acuerdo a los momentos creativos que uno siente, ¿no? O sea, no hay una búsqueda poética hacia un estilo peculiar, no sé si esa es la pregunta suya, Agustín. Así, yo quiero escribir en este estilo, no, yo ahí les mostré varias cosas en distintas formas y en distintos estilos. A lo mejor porque yo soy mala poeta, pero no sé, o sea, yo creo que cada momento de creación responde justamente a la sensibilidad que lo provoca. Y en ese momento surgen toda esa intertextualidad que llevamos dentro, esa forma de aprehender la realidad, y se plasma. Si es algo metafísico, pues saldrá lo metafísico; si es algo intelectual, saldrá lo intelectual; si es algo erótico, sensual, saldrá aquel. No sé, se me ocurre responderle así a Agustín, a lo mejor estoy errando. ¿Alguien más quiere contestar? Yo pienso que andamos un poquito apresurados de tiempo. El descanso que iba a ser de 15 minutos, ¿por qué no lo hacemos de 5? Y volvemos en 5 minutos a la sala para seguir con la mesa de prosa. Gracias. Felicidades a todas, Buenas tardes, yo soy Diana Rebolledo, profesora en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, y me da mucho placer estar aquí hoy día, y quiero también agradecer a Isla Campbell y al doctor Jesús Tafoya, que me invitó a venir a ser la moderadora de este panel. Ahora vamos a empezar, vamos a ir de la poesía a la narrativa. Y la primera persona que va a leer de su obra es Susana Virginia Sánchez García de James. Ella nació en Cerritos, San Luis Potosí, pero ha vivido en el estado de Chihuahua hasta 1990, cuando se inmigró a los Estados Unidos. Tiene su bachillerato en estudios interamericanos y está su maestría en creación literaria en UTEP. Ella ha escrito 25 cuentos, varios ensayos críticos y una novela. Pero con mucha lástima digo que todo esto está inédito. Pero tal vez con este impulso de leer su trabajo vamos a encontrar a alguien que publique su trabajo, ¿verdad, Susana? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y que van a tener la paciencia de escucharme. Gracias especialmente al doctor Jesús Tafoya, que es la primera persona que me invita a leer públicamente algo de mi trabajo. Estoy muy agradecida con la señora Isla Campbell por crear este espacio para las mujeres, porque yo como mujer, y sobre todo habiendo vivido en el medio rural, siempre estamos muy limitadas de espacios para expresarnos. Entonces, pues, el cuento que voy a leer se llama El pasajero. El piloto maniobró con nerviosismo segundos antes de que la Cessna que piloteaba penetrara el denso cúmulo de nubes
que a manera de corona permanecía sobre los picachos más altos de la cordillera, la última que los separaba del valle de Bavícora. Otra vez entramos en el tiempo. ¿Qué viajecito le tocó mi amigo?, le dijo a su pasajero mientras observaba las carátulas de los instrumentos. El capitán Santos Valdés había aterrizado la tarde del día anterior en el aeropuerto de Ciudad Juárez, procedente de Delta, ciudad del estado norteamericano de Colorado. Al día siguiente, durante toda la mañana, estuvo arreglando su salida rumbo a la sierra del noroeste chihuahuense, pero el 20 de noviembre era un día festivo para México, así que había sido un verdadero triunfo que lo dejaran continuar su viaje. Lo más prudente, bajo otras circunstancias, hubiese sido esperar al día siguiente, pero Santos tenía prisa. Le había prometido a Ezequiel Márquez, el hombre que lo contrató, llegar a más tardar ese sábado. Además, durante los últimos días, el cielo había permanecido muy nublado. En cualquier momento podría nevar y sería imposible viajar por lo menos en los siguientes 8 días. A mediodía, mientras trazaba su plan de vuelo, escuchó los últimos boletines del estado del tiempo. El pronóstico era un techo muy alto de nubes, lo suficientemente alto para poder atravesar la cadena montañosa de la Sierra Madre. Tenía que llevar a su pasajero a Las Varas, una de las poblaciones enclavadas en el valle de Bavícora. Sabía muy bien que en esa época del año esos cúmulos tienden a bajar, pero vio las nubes blancas y luminosas. No creo que se conviertan en tormenta, pero vale más irnos, mi estimado, le comentó a su compañero de viaje mientras abordaba la avioneta. Ya en el aire nunca se sabe a qué hora se vuelven borrascosas. Eran ya las 4 de la tarde y apenas había conseguido que le aprobaran el plan de vuelo y lo dejaran despegar. Durante 1 hora voló sin contratiempos, aunque las nubes venían prácticamente persiguiéndolo. Pero poco antes de abandonar los últimos picos de la sierra, el cúmulo de nubes bajó lo suficiente para alcanzarlos. El capitán Valdés maldijo en voz alta a los funcionarios del aeropuerto. Mendigos burócratas, si no se hubieran hecho locos tanto tiempo, hubiéramos salido más temprano y el nuberío no nos habría alcanzado. Conforme al pronóstico, el techo de nubes se había conservado alto durante casi todo el trayecto, pero el frío de la tarde las había precipitado cada vez con más rapidez y con ellas la preocupación de Santos había ido en aumento. Prosiguió su vuelo con una sensación de incomodidad y desasosiego, pidiendo que las nubes no descendieran lo suficiente para cubrirlos. Al fin divisó la llanura en lontananza, pero era tarde. Las nubes los alcanzaron y los envolvieron como una enorme mortaja. Salvo por el ruido del motor, el silencio se volvió mortal y Santos comenzó a sentir la sensación de confusión que da el no tener ningún punto de referencia. De pronto dejó de haber abajo, arriba, izquierda o derecha. En los instantes que tardó en reaccionar, supo que había perdido totalmente la noción de distancia y de tiempo y que el avión iba a la deriva. En unos minutos sintió una tensión en las mejillas como si unas manos poderosas e invisibles le jalaran los músculos de la cara hacia la nuca. De un vistazo observó el horizonte artificial y el altímetro y le dio un vuelco el corazón. La aguja del último estaba girando a velocidad vertiginosa en dirección contraria a las manecillas del reloj. 11.500, 11.000, 10.500, 10.000 pies, mientras que el avioncito pintado en el horizonte artificial había perdido su posición horizontal normal y se estaba ladeando cada vez más. El piloto sintió la sensación de mareo, el clásico zumbido en los oídos y un hueco en el estómago. Sacudió ligeramente la cabeza, parpadeó varias veces, abrió los ojos con fijeza y afirmó las manos cautelosamente sobre el timón. Le quitó toda aceleración a la máquina y empujó con suavidad el timón. Estamos cayendo en Barrena. La caída prosiguió sin que el avión diera muestras de recobrar la estabilidad. 9.000, 8.500, 7.000, cada vez más rápido el giro inverso de la aguja del altímetro. El avioncito del horizonte artificial estaba casi vertical. El capitán Valdés sintió que no podía hacer más para controlar la nave. La caída en Barrena es una de las peores cosas que le pueden suceder a un aviador. La mayoría de los pilotos que se han matado le deben la muerte precisamente a una barrena y a no haber podido controlar el terror al sentir la acción formidable de la atracción gravitacional, esa fuerza engullente que se come las distancias en segundos y transforma a los aviones en ladrillos que se precipitan a tierra sin ningún control. Los años de experiencia como piloto sierrero le habían dado a Santos la voluntad para controlar el terror, pero no podía evitar la repugnancia del que sabe que su cuerpo se hará pedazos en unos instantes. No obstante,
No era precisamente temor a la muerte. De hecho, quería morir así, volando, su verdadera, su única pasión de toda la vida. Pero ese poderoso rechazo a la muerte a que lo obligaba el instinto de conservación lo ponía en un estado casi frenético. Sintió deseos de vomitar. Ya nos llevó la chingada, muchacho, le dijo tensamente al hombre que estaba a su lado, mientras seguía maniobrando el timón con impecable destreza. Miró hacia afuera, solo las nubes, como si la nave se hubiera sumergido en un baño de vapor denso y frío. La sensación de jalón en la cara y el zumbido en los oídos se habían vuelto insoportables. Tenía las manos heladas, pero estaba sudando a mares. Podía sentir la tensión en cada uno de los músculos, todos los nervios en alerta, cada uno de sus órganos funcionando con máxima precisión. Su cerebro trabajaba con claridad pristina, tratando de encontrar una salida. Se asombró de que cuerpo y mente trabajaran con esa eficacia, casi ajena a su voluntad. Es como si yo no fuera yo, como si dos pulcros servidores estuvieran piloteando por mí. Contempló la hélice con su movimiento circular. Cualquiera diría que es un aro, reflexionó. La hélice es un eje, pero alguien que no la hubiera visto nunca inmóvil afirmaría que es una rueda. Así es el cuerpo, trabaja por sí mismo y sin embargo, neciamente pensamos que es nuestra voluntad la que lo gobierna. Va a ser muy difícil que nos encuentren si nos estrellamos sobre estas montañas, pero mucho más difícil que nos recojan. Qué mala suerte tienes, muchacho. Volteó a ver por un momento a su pasajero. Siguió aferrado al timón, pero cerró los ojos por unos instantes. Ay, Loli, Loli, ayúdame por favor. Tengo que llevar a este muchacho de regreso a su casa, murmuró con la quijada trabada. Se le vino a la mente el aroma a pan de levadura y a petróleo recién puesto en los pisos de madera, el agradable calorcito de la estufa de leña, el orden inmaculado que había siempre en su casa cuando regresaba de sus viajes y recordó la sonrisa radiante de Loli. Volvió a sentir la suavidad de sus brazos cuando se le abrazaba llena de contento. Ya regresó usted, Santos. Sintió un dolor casi físico al evocar la figura de su esposa, muerta 15 años atrás. Los recuerdos se le vinieron en tropel. Mentalmente volvió a verla cuando era apenas una muchachita de 18 años y evocó también su propia juventud. La conoció cuando él mismo era solo un joven de 24 años, lleno de ilusiones, con el vigor de la edad. No obstante, cuando la conoció, ni siquiera reparó en su presencia. Estaba entre un grupo de muchachas en una tardeada, pero la que destacaba era la que más tarde supo, era la mejor amiga de Loli, Rosalía. Rosalía era una de esas bellezas fulgurantes, una mujer que siendo casi una adolescente era la estampa misma de la sexualidad animal. Ella era el alma de la fiesta. Cuando se reía con sus dientes perfectos, parecía que el sol había entrado y se había aposentado en la mesa, opacando totalmente a las demás. Verla y enamorarse de ella fue para Santos una sola cosa. Esa tarde había bailado con Rosalía hasta que los echaron del salón, sin saber ni remotamente que el efecto que Rosalía le había producido a él se lo había producido a la tímida Loli. Loli era la exacta antítesis de Rosalía, de cuerpo menudito y formas casi aniñadas. Sin ser fea, su extrema reserva, sin embargo, la hacían aparecer incolora entre el bullicio de sus amigas. Solo sus ojos profundos reflejaban la intensa vida interior que poseía. Estos y su negrísimo pelo le daban una serena belleza que un observador más dispuesto hubiera apreciado. Cuando Santos entró al salón y después de un momento se dirigió a la mesa de ellas, Loli sintió que su corazón se aceleraba. Aquel muchacho de mentón cuadrado, de facciones indígenas, como cinceladas en piedra, pero con una juguetona sonrisa, la cautivó de inmediato. Por supuesto, él sacó a bailar a la bella Rosalía. Pensar que tenía solo 24 años, igual que este muchacho, qué curiosa es la vida. También yo fui al otro lado a buscar fortuna, pero qué diferente el regreso. Abrió los ojos. El altímetro marcaba 3.000 pies, después 2.500, pero la aguja giraba con más lentitud y el horizonte artificial comenzó a moverse otra vez para recobrar su posición horizontal. Cuando llegó a 1.500 pies, divisó por fin la tierra. Ya había salido del cúmulo nuboso, pero la tierra seguía ascendiendo a una velocidad insoportable. Ahora sí que sintió la fría garra del terror atenazándole la garganta. Por un momento sintió que perdería el control. Sin embargo, tenía a la vista la llanura como punto de referencia y al menos supo en qué dirección estaba el rizo de la espiral de caída.
Giró el timón en la misma dirección y le imprimió una ligera aceleración al motor. Casi instantáneamente, la nave comenzó a responder. El torbellino de aire provocado por la hélice se acomodó bajo el ala derecha, obligándola a subir a la horizontal y enderezar el avión. Al recobrar la horizontalidad, aceleró, exigiéndole a la máquina el máximo de revoluciones por minuto para detener la caída. Escuchó atentamente el estruendo del motor y por un momento temió que la avioneta no soportara la embestida de todos esos caballos de fuerza y que terminara derrotada en la pelea contra la gravedad. La expectativa duró todavía algunos segundos. Con una sacudida, la nave respondió y terminó de estabilizarse. Para su sorpresa, no estaban ya en la región montañosa como él suponía, sino que la habían sobrepasado y estaban volando sobre la gran llanura de Babícora. Durante los minutos que había permanecido adentro del enorme cúmulo de nubes, había dejado atrás los últimos picos. Probablemente la barrena se había producido en alguno de los numerosos cañones que forman las montañas y eso había evitado que chocaran con alguna. Santos estaba completamente desorientado. Todo el tiempo que duró la barrena, ni siquiera se había preocupado de la brújula, pero ahora que iban volando tan bajo, lo principal era buscar el rumbo y averiguar dónde estaban. Los minutos volaban y por más que oteaba en el horizonte no alcanzaba a ver, en los caseríos diseminados abajo, ninguna pista de aterrizaje. Seguramente estaba sobrevolando sobre las rancherías cercanas a Nicolás Bravo o a Las Varas. Tomó la carta de navegación y siguió cuidadosamente con el dedo los posibles puntos de referencia, comparándolos con lo que tenía a la vista. Las nubes seguían bajando, pero menos densas, provocaban una bruma que difuminaba los contornos de las cosas, como si estuvieran en un paisaje fantasmal. Sería totalmente ridículo que ahora que nos salvamos de un choque contra las montañas, perdiéramos el rumbo y termináramos cayendo en un vulgar lote de barbecho. Volteó a ver a su pasajero con afecto. Pero no te preocupes, conozco este terreno como la palma de mi mano y te llevaré a tu casa, le dijo lleno de confianza. Decidió volar trazando un amplio círculo, calculando que dado el clima le quedaba una media hora de claridad. Cuando solo le restaban unos pocos rayos de luz, localizó un grupo muy grande de carros que le hacían señales con las luces. Descendió aún más. En ese momento vio nítidamente la pista, alumbrada por 2 hileras de trocas alineadas a cada lado. Respiró con alivio. Ya llegamos, Luis Carlos. Allá abajo te están esperando. Mientras hacía las maniobras necesarias para enfilarse a la pista, miró otra vez a su pasajero. Qué bueno que no nos quedamos en la sierra, muchacho. Hubiera sido más terrible y doloroso para los tuyos no tener ni siquiera tus restos. Figúrate qué extraña es la vida. Yo también hace muchos años me fui lleno de ilusiones. Quería ganar muchos dólares para venir a casarme con mi novia. Cuando llegué, ella se había largado con otro. No tenía a nadie más que me esperara. Ese día hubiera querido matarme, pero Loli me salvó y yo me casé con ella más para no quedarme solo que por gusto. Nunca supe qué tanto la necesitaba hasta que se enfermó y supe que no tenía remedio. Esta Navidad va a cumplir 15 años que se fue. Mi destino es andar como lobo, siempre solo. Tú en cambio vuelves y todos te esperan. Con estas últimas palabras comenzó el descenso. Enfilando el avión cuidadosamente, se hundió en el haz de luz que proyectaban las hileras de trocas. Con los últimos giros de la hélice, 2 hombres se encaramaron en el ala para abrir la puerta del lado del pasajero. ¿Qué pasó, capitán? Lo esperábamos más temprano, lo interpeló el más joven, pero ya no esperó la respuesta. Bajó la cremallera de la bolsa negra en que los empleados de la morgue habían puesto a su hermano. Al hacerlo, prorrumpió en un llanto convulso y se abrazó al cadáver. Santos sacó una botella de sotol y apuró unos tragos grandes, mientras otros hombres ayudaban a bajar el cuerpo de Luis Carlos. Se escuchaban los llantos de las mujeres y los gritos de los hombres, dándose instrucciones unos a otros al acomodar el cuerpo en una troca. Cuando por fin terminaron, Santos comenzó a checar que todo en la avioneta estuviera en orden. ¿Qué, capitán? ¿Le ayudamos a amarrarla?, le interrogaron algunos mozalbetes. Sí, contestó Santos maquinalmente mientras terminaba de asegurar la avioneta. La niebla que los había seguido todo el viaje, por fin se había resuelto en unos enormes copos de nieve. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Es una descripción de mis peores pesadillas, así es que me quedo muy impresionada.
La siguiente lectora es Tatiana de la Tierra. Nació en Colombia, creció en Miami, Florida, y ahora vive en el desierto de El Paso, donde está en el programa de creación literaria en UTEP. Parece que están haciendo buen trabajo allí en UTEP, ¿verdad? Sus escritos se han publicado en una variedad de revistas y antologías de los Estados Unidos y fue editora de las revistas Esto no tiene nombre y Conmoción. Actualmente es directora de La Telaraña, una organización internacional para escritoras lesbianas latinas. Tatiana. Para mí la creación literaria es bastante experimental. Yo creo que nunca voy a parar de experimentar. Entonces lo que voy a leer ahora se llama Tres Leches y es un cuento que lo escribí a base de otro cuento que se publicó en 1928 por Efrén Hernández, un mexicano. El cuento se llama Tachas, y cuando ese cuento se publicó rompió con la narrativa del momento, fue parte de la vanguardia hispanoamericana, y cuando yo lo leí pensé que sigue rompiendo con ella, entonces por eso es que yo escribí este cuento. Tres Leches. Eran las 4:35 de la tarde. La cajera dijo 37,49. La cola avanzó un paso. Yo estaba pensando en la cena que iba a preparar. ¿Será que el pastel de 3 leches le iba a gustar? Eso es lo que más me preocupaba esa tarde. Mi amante siempre prefería el chocolate, pero yo me había cansado de la misma cosa. Helado de chocolate con almendras, torta de chocolate rellena con trozos de chocolate amargo, trufles italianos, budín de chocolate, eclair de chocolate. ¿Ya no era suficiente todo ese chocolate? Miraba el pastel de 3 leches a través de su tapa transparente. Encima de la capa de crema blanca habían 5 cerezas de un color tan rojo que no parecía natural. Era el mismo rojo con que envuelven las velas que venden al frente de las iglesias en los pueblos. Mis tías me daban unos centavos para comprar una de esas velas. Yo entraba a la iglesia cargándola como si estuviera ofreciéndole una joya sagrada a las diosas. Me paraba al frente de una imagen de la Virgen María que estaba ya rodeada de velas rojas encendidas y prendía la mía para que fuera una vela roja más. Yo sabía que debería tener pensamientos puros y rezar por mis antepasados y mi familia. Yo nunca se lo conté a nadie, pero cuando yo me paraba al frente de la Virgen, le hacía pedidos bastante frívolos. Un día le pedí que hiciera a mi papá llevarme al circo, porque él siempre me lo prometía y nunca lo hacía. Otro día le pedí un juego de platos y tazas, porque mi primo me los había roto. Pero seguro que mis tías pensaban que yo rezaba por mis abuelitas. La cajera dijo 19,70. Entró una niña que le daba su mano a una mujer. Podría ser su mamá, su tía. Pensé que esa era la edad que yo tenía cuando le pedí un paseo al circo a la Virgen, y eso me hizo sonreír. El supermercado tenía varias puertas de vidrio que se abrían automáticamente cuando pasaba la gente. Yo me entretenía mirando a los que entraban y salían, imaginándome cosas. Ese viejo panzudo vive solo y tiene 3 gatos. El otro que muestra sus músculos con la camiseta de manga corta es cristiano y le fascina hacerle el amor a su mujer. Entra una mujer de 40 y pico de años, bien vestida, y pienso que es viuda, que tiene hijos que la quieren y que realmente está contenta. Yo trataba de no mirar al mercado de la otra gente porque a veces me daba asco, especialmente si tenían trozos de carne. Me daba la impresión que la sangre se iba a chorrear por algún hueco. Por eso me acostumbré a mirar exclusivamente a mi mercado, o al techo, o a la gente entrando y saliendo, o a las barras de chocolate, o a las revistas escandalosas. Porque si me entraba un asco en el supermercado, se me podían dañar las ganas de cocinar. Lo raro era que, de acuerdo con mi mamá, cuando yo era chiquita, ella me daba un pedazo de carne y yo dizque lo chupaba todo el día.
Alguna vez ella se dio cuenta que yo metía la carne en un hueco en el piso de madera, así untándola con tierra. O sea que yo todo el día le chupaba la tierra al pedazo de carne, o mejor dicho, tierra mezclada con el jugo, la sangre de la carne. ¿Tendría eso algo que ver con el asco que luego le llegué a tener a la carne? Pensé de nuevo en el menú. Este era mi mercado esta tarde. Plátanos maduros, cebolla larga, algunos ajos sueltos, pimentones verdes y rojos, limones, berenjenas, un frasco de jugo de mango y el pastel de 3 leches. Ya me imaginaba rajándole la piel a los plátanos, desnudando sus cuerpos pálidos como de niñas buenas, envolviéndolos en papel de aluminio y metiéndolos, así nomás, al horno. En media hora estarían asados y transformados, estarían dulces, dorados, y brillarían con delicadeza cuando les untaba una fina capa de mantequilla. La cajera dijo, 19,70. 19. A los 19 años el mundo me lucía tan grande. Quise ir a Europa y precisamente cuando tenía esa edad es que fui por primera vez. Qué raro que hablaban el inglés en Inglaterra. Y había por allá la gente más blanca que había conocido en toda mi vida. Cuando yo tenía 19 años era aventurera. Me metía en cualquier callejón, nomás para conocer. Hablaba con quien sea. Fumaba hashish. Me encantaba comprar cosas viejas. Me gustaban los hombres. Bueno, también me gustaban las mujeres, pero no sabía cómo es que se pescaba una mujer. Eso lo aprendí después. Pero no fue a los 19 que me enamoré con la que fue la primera. Cuando tenía 19 años yo era linda, pero no me di cuenta de lo linda que era hasta que el día que fui otra. Como ese día en el supermercado. Recién había cumplido 31 años. Estaba todavía linda, pero no igual a la cuando era más joven. Además, ya trabajaba, tenía un carro, alquilaba mi propio departamento, tenía una pareja. Ya era otra. Ahora las aventuras eran servirle un 3 leches a mi pareja en vez de algo de chocolate. Tanto que había cambiado mi vida. ¿Dónde estaba el hashish? Ay, pero estaba enamorada, eso sí. Mi amante era guapa, segura de sí misma. Me sacaba a bailar salsa, al cine. Era el caballero perfecto, pues, aunque era una mujer. Me abría las puertas, me llevaba de la mano, me traía flores, me elogiaba y me excitaba, que era lo más importante. Tenía las llaves de mi casa y sabía entrar dentro de mí como yo sabía rajarle la piel a los plátanos maduros. La cajera dijo, 19,70. Ya tenía el arroz listo. Faltaba picar la cebolla, el ajo y los pimentones, sofreírlos en aceite de oliva hasta que sus colores resaltaran y mezclarlos con el arroz. Dejaría la estufa en fuego lento mientras que salpicaba el arroz con salsa de soya, pimienta negra y cúrcuma. Entonces el arroz cambiaría de color, como el amarillo de la yema de un huevo, con trozos verdes, blancos y rojos. Nunca me fallaba este plato. Lo que sí me preocupaba eran las berenjenas. Son tan misteriosas. Se parecen a un submarino morado. Tienen la piel delgada, el cuerpo grueso, y adentro guardan semillas miniaturas en diseño de un cielo estrellado. Sueltan una sustancia agria. Son omnipotentes. Son vegetales de guerra. ¿Cómo es que se me ocurrió preparar una berenjena para la cena esa noche? Iba a correr tremendo riesgo. Después de afeitarle su delgada capa de piel morada, las cortaba en tajadas gruesas, redondas. Regaba limón y agua salada sobre ellas para que soltaran su jugo agrio. Pero ¿por cuánto tiempo es que se dejan así? Eso nunca lo he sabido. Y luego se enjuagan bien o se dejan con el toque de limón salado. ¿Y qué pasa si no sueltan toda su esencia agria? Todo esto me preocupaba, pero además es que cuando la berenjena se cocina casi que se derrite, se arruga, se vuelve suave, pierde su forma, se rinde, se vuelve vulnerable, como una mujer que se deja abrir tanto que se expone a lo que sea que hagan con ella. Eso es lo que más miedo me daba. La cajera dijo, 19,70.
y lo repitió ya más alto, con un tono de irritación en su voz. 19,70, señora, ¿es que no me oye? Ah, ¿es mi cuenta? Fue mi voz que respondió, pero más bien fue una voz que respondió por mí. Entonces fue cuando me fijé en una multitud de cosas. Lo más inmediato era que la cajera se dirigía a mí y que ya se le había agotado la paciencia. Me miraba con ojos que me acusaban de algo más horrible de lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. Tenía un puño sobre su cadera y su otra mano estaba abierta en el aire, mirándome de frente a la cara, medio aguantándose pero con ganas de darme una buena cachetada. La cajera, con su uniforme rojo de poliéster, era una berenjena corpulenta, lista para la batalla. Quise imaginármela suave, descompuesta, pero no me atreví. Sentí enrojecer mi cara. Al mirar a mi alrededor, vi que la gente en la cola estaba también enfurecida conmigo. Me miraban con ojos endemoniados. Miraban a mi mercado, que ya estaba dentro de 2 bolsas plásticas. Miraban a la cajera. Me miraban con desesperación, con cerveza y pedazos de carne sangrante. Metí la mano al bolso, ya nerviosa, buscando la billetera. Traté de evitar todos esos ojos que me querían aniquilar. Vi las estancias de los chocolates de reojo y sin pensarlo mucho, agarré un puño de cerezas cubiertas de chocolate. Las puse sobre el mostrador. La cajera resopló y contó 7 bolas envueltas en aluminio rojo. Entonces dijo, 21,45. Lo dijo con un tono monótono, como si nada había acabado de pasar entre nosotras. 21. ¿No fue esa la edad cuando me hice vegetariana? ¿Y paré de afeitarme las axilas y las piernas? ¿O fue eso a los 19? Ya me confundía con esos tiempos. Todos se mezclaban, parecían iguales. No distinguía entre 19, 20, 21. La cajera me recibió la plata. Ella tendría ¿cuántos años? 19 quizás. Pero no se parecía nada a mis 19. No lucía libre, no le brillaban los ojos de esperanza. No se imaginaba su futuro fantástico, ni estaba en la fluidez del momento. Estaba ya harta de la vida, harta de la gente como yo que me despistaba comprando el mercado, que me rodeaba en mis pensamientos a las velas rojas en los pueblos. Cuando yo tenía 19 años, me tiraba desnuda a un lago en las noches. Nadaba, flotaba, sentía. Detallaba los árboles en la oscuridad, las lucecitas que brillaban en las casas por el otro lado del bosque. Escuchaba el silencio, mi propia respiración. Le buscaba el pulso a las estrellas. Me tocaba el cuerpo, descubriéndolo. Me enamoraba de cualquiera. Sonreía mucho. Me creía una diosa en vivo. ¿Pero fue así realmente? ¿O eran recuerdos inventados? Ya ni sabía en un tiempo tan lejano y tan romántico, demasiado. Difícil que los 19 fueran así, pero así es que se me grabaron. Jamás iba a saber cuál era la verdad. La cajera me dio el cambio y el recibo. La miré a los ojos por medio instante al recoger las bolsas del mercado. Con mis ojos quise decirle, acuérdate de este momento, que luego no vas a estar segura si te encantaba la sandía, si te pintabas las uñas de rosado, si te enamorabas de cualquiera. Ya estoy en mi cocina, rodeada por los vegetales que acabé de comprar en el supermercado. El pastel de 3 leches y el jugo de mango están en la nevera. Los platos ya están en el horno. La berenjena ya debe de haber soltado su jugo agrio. Espero que sí. Pronto estará rendida en mis manos. Me como una de las cerezas envueltas en chocolate. Está exquisita. Le voy a colocar una encima del pedazo de 3 leches que le voy a servir a mi amante, para que no diga que no le di chocolate. En cualquier momento, ella va a abrir la puerta. Me va a ver revolviendo el arroz amarillo en la cocina. Se va a parar a mi espalda y me va a dar un beso en la nuca. Yo le diré, mi amor, ya casi está la comida. Y luego, después del pastel de 3 leches y los chocolates, y después del cigarrillo que ella fuma fuera en el balcón,
y después de que le cuente lo que me pasó en el supermercado, y después de todo lo que pasa sin que pase nada, me meto a la cama con ella. Entonces me descompongo, me derrito, me abro y me olvido del tiempo. Gracias. Ahora voy a leer una cosita que es como prosa, poema, prosa. Se llama Never. She never told me she loved me. She ate my lipstick like it was for her. She used a certain tone in her voice like it was for me. She picked me up and took me with her, brought me back, and stayed with me. The telephone was our heartline. She phoned me at any moment for no reason, if only to show me that she would phone me at any moment for no reason. She phoned me in the winter when she wanted a warm bed and a hot woman. She phoned me in the summer when the heat was just right. She phoned me at work to be close to me. She phoned me at home to seduce me. She took all my calls, returned all my messages, and left on my answering machine words mouthed for me. She brought me flowers. She opened doors for me. She tucked me and my wavy skirts into her red car, and she closed the same doors that she opened. She perused my perfumed places and encouraged a strut. She pressed my face into her during slow songs, and I visited there with no intention of leaving. She always seemed to know what I wanted. She didn't always give it to me, but she knew. The bed was a stage for our drama and the cause of our intimacy. She set the rules and I set the lighting. She whispered vulgarities and I became vulgar. She started and I couldn't stop. She made me do things she'd seen in movies, and I responded as if in those movies. I made her do things I'd read them in magazines, and we did them in a glossy centerfold. I oozed with drama and she licked me up. Our names were mantras. Our mouths were marbles rolling all over the place. I slept nestled in a nook she reserved for me. I became a piece of gum beside her. She never told me she loved me. Gracias. Yo nunca voy a poder ir al supermercado sin pensar en Tatiana, especialmente si me dicen que es 19 algo. Okay. La siguiente lectora es Marta Treviño. Ella nació en El Paso, Texas. Es maestra en letras hispanoamericanas. Actualmente trabaja en la maestría de creación literaria en la Universidad de Texas El Paso. Ha publicado en la revista Entorno, Plural y Backstreet. Marta. Bueno, yo voy a leerles dos textos, son sobre mujeres. El primero se titula El regreso. Nunca supimos su nombre verdadero, pero desde que recuerdo, toda la gente del barrio le decía Marujita. Pocas veces la vimos caminar por las calles, y cuando esto llegaba a suceder, lo hacía sin saludar ni mirar a nadie. Por las tardes, después de terminar las tareas de la escuela, todos los niños del barrio salíamos a jugar a la calle. Entre risas y gritos agotábamos la energía contenida durante las horas de clase. De pronto, cuando más divertido resultaba el juego, aparecía ella. El ruido de sus pasos cortos y rápidos nos hacían detenernos y observarla. Nunca pudimos explicarnos cómo era posible que caminara con aquellos zapatos negros de tacón alto y grueso, porque evidentemente la talla era mayor de la que necesitaba. Las piernas de Marujita nos provocaban mucha risa porque además de ser sumamente delgadas, las cubría con medias negras, lo que las hacía lucir verdaderamente esqueléticas. A pesar de que su cara revelaba su edad, su cabello no podía ser más negro. Siempre llevaba el mismo peinado y un maquillaje de carnaval.
Nos gustaba pensar que Marujita pasaba horas frente al espejo para lograr la espectacularidad de su cara. Dibujaba las cejas con lápiz negro y supongo que por cuestión de mal cálculo, siempre una más arriba que la otra. Unos círculos rojos simulaban el rubor natural desafiando a las hendiduras de su piel. Sus labios rectos eran iluminados haciendo juego con las mejillas y a sus ojos azules los enmarcaba una sombra verde. Todo esto resultaba muy gracioso hasta que nos topábamos con su mirada. Había en sus ojos un frío que quemaba, una severidad asfixiante, podría decir que hasta cierta crueldad. Y aunque casi nunca reparaba en nosotros, cuando lo hacía, lograba hacernos correr aterrados. En cuestión de segundos, todos, sin excepción, emprendíamos la carrera. La calle se quedaba desierta y solo los pasos de Marujita resonaban a lo largo de la cuadra. Algunas veces, cuando la curiosidad era más fuerte que el temor, nos aventurábamos a recorrer las 5 cuadras que separaban su casa de las nuestras. Lo hacíamos con la esperanza de descubrir algo que justificara el miedo que nos producía, pero siempre encontrábamos la ventana y la puerta cerradas. Ningún orificio para espiar, ningún ruido, ninguna señal de vida. Recuerdo que solo en una ocasión encontramos la ventana abierta. Era verano, a la hora en que todo parece detenerse, cuando no sopla el menor viento y uno siente que ya no es posible seguir respirando. El sol se había ocultado, pero quedaba la luz suficiente para observar hacia adentro. La excitación fue colectiva. Se nos presentaba tal vez la única oportunidad de saber algo sobre Marujita. Nos acercamos sin hacer ruido y pudimos apreciar el perfil de su silueta. Estaba sentada en una silla, casi en el centro de la habitación. Con la cabeza echada hacia atrás, murmuraba algo que ninguno de nosotros alcanzó a entender. De pronto se levantó, caminó despacio y se perdió en la oscuridad de los cuartos del fondo. Aquel fue el único momento que tuvimos para asomarnos a su intimidad y solo duró unos cuantos segundos que nos dejaron más confundidos que antes. Crecimos y la curiosidad por Marujita pasó a un plano inferior. Yo la había borrado por completo de mi memoria. Hacía muchos años que no tenía contacto con los amigos de entonces ni con las calles del barrio. Así que nunca imaginé que regresaría a mi vida después de tanto tiempo y mucho menos de la manera en que lo hizo. En el periódico donde laboro me asignaron la guardia del día. Las horas transcurrieron lentas, entre mucho café y sin ningún incidente digno de publicar. La única esperanza de un poco de acción era llamar a la central de policía para pedir información sobre los acontecimientos más recientes en la ciudad. Cuando llamé, estaba segura de que no obtendría nada interesante. Sin embargo, al oír la voz fastidiada de la gente comunicándome que una patrulla se dirigía a la colonia obrera porque los vecinos habían hecho un descubrimiento macabro, mi corazón empezó a salirse de ritmo. Mi ansiedad fue creciendo no solo porque la colonia y la calle eran las que habité de niña, sino también porque conocía perfectamente el número de la casa reportada. Sin pensarlo un momento, pedí autorización para cubrir aquella noticia y para que un fotógrafo me acompañara. Ahí, sin saber qué hacer, en una casa compuesta por 3 cuartos húmedos, impregnados con el olor pesado del petróleo, volví a ver a Marujita. En la misma silla, muerta, calva, más pequeña que nunca, con esa mirada dulce que solo una vez en la vida puede tener una mujer. Mis ojos recorrieron cada centímetro del lugar, cada uno de los viejos muebles adornados con carpetitas tejidas. Frente a ella, el enorme espejo que en sus mejores tiempos tuvo marco dorado se adueñaba del espacio y repetía hasta el infinito las fotografías del mismo hombre en paisajes lejanos. En el rincón más oscuro de la habitación, una cómoda desvencijada albergaba más de 15 pelucas peinadas igual. Rodeada de viejas cartas con una caligrafía de otros tiempos, con diferentes fechas pero siempre el mismo texto, Marujita quedó atrapada para siempre en la placa que tomó el fotógrafo que me acompañaba. Sonriente me dijo que ya la teníamos, que solo me llevara una de las cartas para redondear la nota. Mi muy amado Florencio, he pasado la mayor parte de mi vida sentada en esta silla, esperando que aparecieras, que tocaras a la puerta y me arrebataras de este lugar. 1000 veces he intentado levantarme y romper ese espejo que refleja una figura que ya no reconozco.
una cintura acorralada por el tiempo y el olvido, pero ya no me es posible. Hay cadenas fortísimas que me sujetan. Me quedo aquí, esperando un impulso mayor. Muy pronto será, me digo, pero pasan los meses, los años, y yo sigo confiada en que volverás. ¿Cuántas veces en el sopor de la tarde te invoqué masturbándome? Sí, masturbándome despacio. Poco a poco fueron apareciendo tus rasgos, tu voz, tu espalda, tu olor, ese olor que cada vez me cuesta más sentir. Tu boca se prende a mis pequeños senos transformándolos en enormes ubres, y tu lengua los recorre incansable. 1000 orgasmos has provocado en este cuerpo callado y tú sin saberlo. Pero ¿cómo ibas a enterarte si hace tantos años que no estás aquí? Si hace tantos años que la traición se apoderó de todo e hizo añicos las promesas. Todo esto lo sé desde hace mucho, casi desde el principio, pero aún entonces nada podía hacer. El ritual me había atrapado y yo perdí por tu ausencia la energía para empezar de nuevo. Hoy viernes 3 de abril estaré como siempre en esta silla. Cerraré los ojos, deslizaré los dedos entre mis muslos y nuevamente aparecerás tú, amándome igual, deseándome como la primera vez. Gracias. El próximo cuento el título es una pregunta y es sobre una abuela. ¿Qué te puedo decir, abuela? Me casé con tu abuelo porque no me quedó más remedio. ¿Quién iba a interesarse en una tuerta como yo, en aquellos tiempos, en aquellos ranchos miserables de Durango, con tantas mujeres como han nacido siempre? Pues nada más tu abuelo. ¿De dónde piensas que yo iba a sacar entusiasmo para casarme con un hombre como ese? De ninguna parte. Además, no pude evitar el compromiso que mi padre hizo con él, porque antes una no replicaba, ni opinaba, ni nada. Así que tuve que aguantarlo y aceptarlo. Yo fui una niña tranquila y sana, la segunda en una pequeña familia de 4 hijos y la mayor de las mujeres. Mi infancia transcurrió entre los deberes de la casa y los juegos con mis hermanos, en aquellas tierras secas, a las que los hombres le sacaban el maíz a punta de terquedad y de mentadas de madre. A mis padres nunca les faltó para darnos de comer. Teníamos bastantes animales, sembrábamos y cosechábamos bien. Además, mi papá no despilfarraba el dinero en borracheras como hacían los otros, y como todas las mujeres del lugar, mi mamá había heredado la habilidad de estirar el dinero lo más posible. No fuimos a la escuela ni mi hermana Leo ni yo, porque mi padre no lo consideró necesario. Pero él mismo nos enseñó a leer, a escribir y a hacer cuentas. Él decía que no era importante saber más cosas, porque con las caras que teníamos y lo trabajadoras que éramos, fácil encontraríamos un buen hombre que viera por nosotras. Leonor y yo aceptábamos aquello más por conveniencia que por convicción, porque así nos ahorrábamos el largo camino que había entre la casa y la única escuela del lugar. Podría recordar mi infancia como un tiempo feliz si no fuera por el día que cumplí los 10 años. Aquel día desperté muy contenta por el vestido nuevo que mi mamá había cosido para mí. También por la promesa que nos había hecho mi papá de llevarnos a Durango, para que conociéramos una ciudad y nos fuéramos civilizando. Era uno de esos días raros en que no había nada que hacer. La cosecha había terminado y a los animales ya se les había atendido. Así que nos dieron permiso de jugar donde quisiéramos. No recuerdo bien por qué lugar andábamos y cuál era el juego. Lo único que tengo en la memoria es que todos corríamos en campo abierto. Leonor iba detrás de mí agitando una rama. De pronto sentí un golpe en la cara, un dolor agudo como el piquete de 1000 agujas. Luego una tremenda humedad y los gritos histéricos de mis hermanos diciendo que la Leo me había reventado el ojo. Mi madre llegó desesperada, tomó mi cara entre sus manos y el horror que reflejó su mirada me lo voy a llevar a la tumba. Efectivamente, la Leo me había reventado el ojo derecho con aquella rama de árbol. Nadie volvió a ser el mismo. A partir de aquel día, la Leo no me volvió a mirar de frente y mis padres y mis hermanos me guardaron una lástima infinita. De mis enormes ojos miel no quedó más que el párpado pegado a la cavidad y el asombro eterno de mi ojo izquierdo. Llegué a los 15 años con la certeza de que nunca me casaría. De nada valía mi cuerpo bien formado, ni mis trenzas gordas, ni mi buen carácter. Ningún muchacho se me acercaba, mucho menos iba a querer tener por esposa a la tuerta Gamudio.
Mis hermanos se casaron sin problemas y pronto tuvieron hijos que yo ayudaba a cuidar, queriéndolos y haciéndome las ilusiones de que eran míos. Cuando llegué a los 23 ya me había resignado con mi destino. Después de todo no era tan malo. No tenía las obligaciones ni las mortificaciones de las demás mujeres y disfrutaba del calor del hogar de mis padres. El día que vi a tu abuelo rondando mi casa, platicando con mi papá y con mi hermano, me paralicé de pánico. Nadie sabía con seguridad de dónde venía. Unos decían que era de por allá de Monterrey, otros que de Coahuila. No se sabía si tenía familia. Lo único cierto era que un día había aparecido diciendo que de aquí para allá era su parcela, que el gobierno se la había dado y que ahí estaban los papeles para el que tuviera algo que alegar. Pronto todo el mundo supimos qué clase de hombre era, que de tan flojo se le pasaba el tiempo de la cosecha, porque además agarraba la borrachera por meses. Dormía despatarrado entre las milpas sin ningún pudor, molestaba a las muchachas y cuando los hermanos o los padres le reclamaban, lo negaba con tanta convicción que los ofendidos se alejaban sin saber quién decía la verdad. Por todo eso, nunca imaginé que mi papá llegara aquella tarde y me dijera que Faustino quería casarse conmigo, que ya habían tenido una plática y que él había aceptado por mí. Yo sabía que ya no había nada que hacer, que desde ese momento en adelante sería vigilada por sus ojos rasgados de indio malora, por esos ojos inyectados que no perderían uno solo de mis movimientos, que tendría que soportar su cara a cada paso que diera, que estaba condenada por el resto de mi vida al olor rancio de su cuerpo, ese olor que lo inunda todo y que me ha martirizado día a día. Por primera y última vez enfrenté a mi padre y le dije que no entendía por qué me había hecho eso, pero que le juraba que nunca se lo perdonaría. Quiso explicarme algo, pero no se lo permití. ¿Qué iba a decirme? ¿Que no encontró algo mejor? ¿Que me conformara porque no podía aspirar a alguien más, porque era tuerta, porque estaba incompleta? Las reservas que tenía hacia Faustino fueron pocas comparado con lo que he vivido todos estos años. Los primeros tiempos fueron los más terribles de mi existencia. El mismo día de mi boda, delante de todo el mundo, me golpeó de una manera que nunca imaginé que yo fuera capaz de soportar. Cuando mi padre intentó defenderme, Faustino sacó la pistola. Le dijo que ni se atreviera, porque yo ya era suya, que él mismo me había entregado, que ahora se aguantaba. Al pobre de mi padre la rabia se le quedó atrapada entre las mandíbulas y todos los años del mundo se le vinieron encima. La primera vez que tu abuelo quiso tomarme como su mujer fue después de las 3 semanas que le duró la borrachera desde el día de la boda. Llegó al jacal que me había puesto como casa, completamente borracho, sudado, todo batido. Sin decir una palabra se bajó los pantalones y lo que vino después me llevó a tocar el fondo del dolor y la desesperanza. Aquella noche fue la muerte misma. El olor insoportable de ese cuerpo que me asfixiaba, el aliento a alcohol que me decía palabras sin sentido, que me confundía con no sé cuántas mujeres, y ese frío de hielo que se me instaló en el vientre para siempre. No podía creer tanto horror, tanto desamparo. Quise gritar con todas las fuerzas de las que era capaz, pero el miedo ya se me había metido en el corazón. No pude decir una palabra, mucho menos pude hacer algo que me ayudara a disminuir lo que estaba sintiendo. Así fue como empecé esta larguísima historia junto a tu abuelo. Tuve 10 hijos. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Porque me había convertido en la más pobre de las rancherías. Lavaba y echaba tortillas ajenas para medio alimentar a los chamacos. Apenas los paría y a los 2 días ya estaba lavando el montón de ropa ajena. Tener leche ni de milagro. Por eso es que se morían. Sí, las criaturas se morían de hambre. Pues ¿qué niño puede sobrevivir con puro té de hierbabuena? Mi padre ya no nos pudo ni nos quiso ayudar, porque Faustino se lo tomaba todo en alcohol. La única ayuda que nos dio y que le estaré eternamente agradecida fue con los primeros 4, los únicos que me viven. Mis padres los alimentaron, los vistieron, y es por aquella bondad de los viejos que la vida de mis hijos pudo seguir. Luego crecieron, se casaron, los tuvieron a ustedes, y ustedes han podido seguir haciendo el mundo. Justamente cuando tú naciste, tu papá decidió venirse a la ciudad. Un día llegó a la casa y me dijo que la tierra ya no daba para más, que ya casi no quedaba nadie en el pueblo y que lo mejor era que también nosotros nos fuéramos si no queríamos morirnos de hambre. No voy a negarte que la decisión de tu padre me dio miedo, pero lo apoyé porque algo dentro de mi entendimiento me decía que las cosas podrían ser mejores para ustedes y estoy segura de que así ha sido.
Aunque Faustino se acostumbró muy pronto a la nueva tierra, todo siguió igual, solo que ahora había que soportarlo con sus ínfulas de hombre de ciudad. Ya no era un campesino miserable, ahora era gente de verdad, decía entre gritos y carcajadas cada vez que alguien le recordaba su origen. En cambio, para mí las cosas sí fueron diferentes. Nunca pude acostumbrarme a la prisa de tanta gente. Cada vez que salía a la calle, regresaba con la sensación de que algo muy importante se me había ido de las manos. Por eso he tenido que mantenerme aquí, encarcelada en esta casa, viendo pasar los días, odiando a tu abuelo y odiándome a mí misma. Y así hubiera sido hasta el final. Pero ayer Faustino llegó distinto. No dio el portazo acostumbrado, ni llegó diciendo maldiciones, ni se burló de mi comida o de mi vestido. Se sentó solo en su sillón. Después de un rato fue a mi cuarto, me miró con ojos tristes y con una voz tranquila que no le conocía, empezó a decir que ya estábamos muy viejos, que tarde o temprano tendríamos que lidiarnos uno al otro, que era tiempo de recapacitar y de perdonar. No le contesté. Sentí que toda la rabia del mundo me golpeaba la nuca y luego que me caminaba por todo el cuerpo. Fue entonces que lo decidí. Y ahora tú te presentas aquí, esperando ver a tu abuelo sentado como siempre frente a la televisión. No puedes creer lo que ves, no quieres entender que lo envenené, que no podía perderme el espectáculo de verlo retorcerse e intentar echar espumarajos por la boca, que deseé mirarlo así con todas mis fuerzas, para poder repetirle 1000 veces al oído como los enamorados cuánto asco me provocó toda la vida, que fui muy feliz cuando pude presenciar cómo por fin se ahogaba con su propia porquería. Pero no me mires así, mija, no tengas miedo, soy tu abuela, la de siempre. Además no soy ni la primera ni la última mujer que toma tan sabia decisión.